Bueno, yo voy a hablarles de 5 consejos para ser feliz y una introducción, porque la felicidad es un resultado. Teníamos hace poco un paciente en la consulta, un adolescente de unos 17, 18 años, de una inmadurez que se corta como un queso, y le pregunta a una de nuestro equipo: ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Y dice: yo lo que quiero es ser feliz. Entonces la felicidad tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Nosotros defendemos la vida en todos los órdenes y sentidos, pero tenemos que tener muy claras las ideas, ¿no? El mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. El gran escándalo de este principio del siglo XXI es la multiplicación de los medios y la confusión de los fines. Es impresionante la gente perdida hoy en nuestra sociedad. No hablo de España, hablo de la Unión Europea, hablo del mundo. Desde principios de septiembre hasta aquí he estado en Inglaterra, en México, en Estambul. Es decir, y entonces decía Cervantes en el Persiles, en el libro llamado así, es Viajes del Persiles y Segismunda, dice al principio del texto, dice Cervantes: el viajar te hace discreto. Cuando viajas mucho, como me pasa a mí por razón de mi profesión y de mis libros, pues relativizas mucho lo que eres o si te crees algo, y al mismo tiempo tienes una visión del mundo muy global, ¿no? Entonces es legión la cantidad de gente que está perdida en los temas fundamentales, no hablo de los accesorios, ¿no? Bien, 5 consejos, 5 pinceladas sobre qué es la felicidad. Una introducción. El tema de la felicidad es interminable, es impresionante. Es como, no sé, yo tengo un libro que se llama Adiós Depresión, y que cuando empecé a escribirlo, es un libro hace ya unos años, he sacado 150.000 ejemplares en español, y pues hice una historia de la melancolía desde las culturas fluviales, la cultura de Mesopotamia y la cultura egipcia, la cultura del Nilo, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿no? La felicidad. Unas ideas de entrada antes de entrar en las 5 sugerencias para ser feliz. La primera idea es que está en la historia del pensamiento clásico. Nos encontramos con que la felicidad se habla mucho de ella. Sócrates decía que la felicidad consistía en encontrarse a sí mismo. De hecho, en el templo de Apolo en Grecia, en el frontispicio de la entrada, había una inscripción que decía: Gnosis autum, conócete a ti mismo. Era el principio del héroe griego. Platón dice que la felicidad consiste en el amor. Y dice él: amor es el deseo de engendrar en la belleza. Aristóteles dice que la felicidad consiste en la verdad. En el siglo I de nuestra era hay un personaje que no quiero dejarme en el tintero, que es Séneca. Séneca fue maestro de oratoria de Nerón. Nerón era un gran neurótico, entonces no había psiquiatras. Bueno, Nerón era un manual de psiquiatría ambulante. Y Séneca escribe un libro que se llama De Beatitudo, que fue traducido del latín al español por Julián Marías, y dice Séneca que la felicidad consiste en la virtud. Y hay 2 etimologías muy sabrosas de la palabra virtud, una en latín que es vir virtus, vir es varón, se refiere a algo recio, compacto, consistente, pétreo, y arete. Arete significa aspirar a lo excelente. Por ahí ve este autor, Lucian Séneca, ve la felicidad. Un par de siglos antes, Epicuro dice que la felicidad consiste en el placer. El hombre que tiene placeres en la vida se siente feliz. Hay en el siglo III están los eclécticos, que dicen que la felicidad es una suma de cosas diversas, ¿no?, de las más variadas, ¿no? Estamos hablando de hace 20 siglos, más de 20 siglos, ¿no? Pero durante todo el siglo XX la multiplicación bibliográfica sobre la felicidad ha sido impresionante. Un ejemplo, un gran personaje, psicólogo y sociólogo americano de origen búlgaro, Lou Marinov, publica un libro que tuvo mucho éxito, que se llama Menos Prozac y más Platón, sin comentario. Y
acaba de publicar hace muy poco un libro que se llama La felicidad de la A a la Z, que es un texto basado fundamentalmente en 3 grandes autores orientales, Confucio, Lao Tse y Buda, en donde va uno viendo las letras de la A, pues dice angustia, amor, y va uno viendo en relación con estos 3 grandes autores. Bien, ¿qué es la felicidad? El alma española está en Cervantes y dice, el personaje más importante de Cervantes es Don Quijote, dice Don Quijote en Las Bodas de Camacho: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Bien, entonces ya tenemos un poco que se ha dicho, que se dice. ¿Qué es la felicidad? Yo diría que la felicidad, voy a dar un par de definiciones fenomenológicas, descriptivas. La felicidad es estar contento con uno mismo al comprobar que la vida personal está funcionando relativamente bien. Es decir, los grandes argumentos de la vida, lo vamos a ver en uno de los consejos, están marchando. Y no van mal, vamos a decirlo así de una forma. Y que la felicidad absoluta no existe. La felicidad absoluta se da en el otro barrio. Nosotros tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que yo le llamo, me gusta mucho esta expresión, una felicidad razonable. Cuando voy a una boda, me quedé impresionado en la boda, saliendo, y la gente joven y la menos joven, que seáis felices y tal. El amor es un trabajo, el amor es una tarea. Yo no creo en el amor eterno. Creo en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo, ¿no? Entonces, jugamos con la palabra felicidad. Hay dos notas, la felicidad puntual y la felicidad estructural. La felicidad puntual es feliz fin de semana, estamos en viernes, felices sueños, felices navidades, felices vacaciones. Pero la felicidad estructural es ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? En los grandes asuntos, ¿cómo va funcionando? ¿Cómo los trabajo? Primer consejo para ser feliz. La felicidad consiste en ser capaz de superar las heridas del pasado. Una persona tiene un buen grado de felicidad cuando ha sabido reconciliarse con el pasado. Dicho de otra manera, los 3 éxtasis de la temporalidad, pasado, presente y futuro, en la persona madura, equilibrada, que está bien conjugada, pues la fórmula es la siguiente: una persona madura es aquella que vive instalada en el presente, sabiendo disfrutar y gozar de todo lo que en él se hospeda, ha sido capaz de superar las adversidades, sinsabores y traumas del pasado, con todo lo que eso significa, y vive sobre todo empapada de porvenir. La dimensión más próspera de la vida es el futuro, la gran promesa. Bien, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria, en la capacidad para olvidar y salud mental. O mutatis mutandi, la gente que queda atrapada en los recuerdos negativos del pasado se convierte en una persona neurótica. Hoy la psiquiatría, la palabra neurótica procede de la psiquiatría alemana, que ha estado vigente en buena parte de la psiquiatría europea durante muchos años. Toda la psiquiatría española hasta los años 70 era de origen germano, pero la psiquiatría ahora es de origen anglosajón, ¿no? Bueno, pues neurótico significa una persona amargada, agria, resentida, dolida y echada a perder. Entonces, ¿cuál es el argumento por qué una persona debe superar las heridas del pasado? Los psiquiatras nos dirigimos a la cirugía estética del pasado, hacemos cirugía del pasado. Pues bien, ese es el argumento, porque si no te conviertes en una persona resentida. En el diccionario de lengua española, yo tengo un diccionario de sinónimos y antónimos de Corripio y otro de Corominas. En Corominas dice resentimiento, palabra que aparece en el siglo XII. Definición: sentirse dolido y no olvidar. Bien, este sería el primer consejo. Segundo consejo para ser feliz: ser capaz de ver, de descubrir las cosas positivas de la vida, la personal y del entorno.
el bombardeo de noticias negativas es espectacular. No pone la televisión, no aquí. Por ejemplo, yo me quedo asombrado cuando voy a Argentina o a Chile, o México, por ejemplo, que es un país al que voy mucho. Es tremendo, es un telediario, es arrollador, porque casi todo lo que es noticia es negativo. Y entonces pues uno se queda impactado de las cosas que se pueden decir, ¿no? Entonces hay dos modos de escapar de esto en la sociedad actual. Uno son las revistas del corazón. Me dicen muchos pacientes míos, doctor Rojas, me relaja mucho ver la vida de los famosos rota. Y paso muchas horas viendo, ¿y quién se ha separado? Este señor que de 50 se ha ido con la de 25 y las tardes se acortan. Primer mecanismo de escapar de este bombardeo, o el deporte. Fútbol a todas horas, en cualquier momento. Hace poco, estando en Argentina, en una conferencia, un ciclo de conferencias mía, me preguntó el señor, ¿usted de dónde vive usted? Digo, yo vivo en Madrid. Y me dijo todos los jugadores del Madrid, del Atlético y de tal. Y le dije, hay uno que se olvida, un jugador muy importante, que se llama Rajoy. Dice, no me suena. Las dos grandes escapadas, ¿no? Entonces, ¿qué es ver el lado positivo? Pues nosotros tenemos que educar la mirada de nosotros mismos y de los cercanos, de ver siempre ese segmento que se camufla ex opere operato en la parte buena de todo. Voy a ponerle varios ejemplos al respecto. El primero es una anécdota. Estaba yo dando clase en Londres en septiembre de este año y yo me quedo en el barrio de Hampstead, al norte de Londres, cerca de la boca del metro de Finchley Road, en la línea de Jubilee Line. Y entonces, suelo utilizar o el metro o el autobús. Y ese día cojo el autobús, era un lunes, pues el típico día de Londres, pues plomizo, la gente con paraguas, pero con la gabardina de verano, no la de invierno. Y me encuentro con que el señor que va en el autobús, el que hace dos funciones, conduce el autobús y cobra, pues va entre cantando y silbando. Me quedo anonadado, me quedo a su lado y empiezo a pensar, ¿cuánta gente conozco yo que en Madrid los lunes vaya cantando a trabajar? Entonces me quedo a hablar con él, digo, bueno, así practico además en inglés, le pregunto, ¿está usted muy contento? Le digo, lovely day. Dice, sí, un día maravilloso. Bueno, no llovía y hacía 20 grados. ¿Y está usted muy contento? Y pues sí, muy contento y tal. ¿Y por qué? Me dice, pues porque lo tengo casi todo. Estoy en la compañía de Londres, de autobuses de Londres, vivo cerca de aquí, vivo a hora y media de donde estamos, tengo 2 hijos, y me gusta lo que hago. Me pregunta, ¿usted a qué se dedica? Digo, soy profesor de medicina. Le dije, ¿y de qué asignatura? Digo, de psiquiatría. Dijo, ¿qué tal está la salud mental de los ingleses? Me pregunta, y digo, me falta información. Bueno, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. En ese momento, a pocos minutos de allí, en Westminster, los operadores de bolsa, con 3 teléfonos, preocupadísimos por la subida, por la bajada, conectados con la bolsa de Nueva York o de Tokio. Estar contento con uno mismo. Este hombre, feliz, cantando. Esta es una anécdota simpática, pero me voy a varios personajes de la historia que tienen peso y medida, ¿no? Que no son light. Siglo XVI. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que se llama Tomás Moro. Fue Lord Canciller de Inglaterra en la época de Enrique VIII. Y Tomás Moro, en aquella época tampoco había psiquiatras. Tomás Moro pues fue amigo, dentro de lo que se puede ser amigo del rey de Enrique VIII. Y a Enrique VIII le gustan mucho las mujeres, le gustan mucho las faldas. No había periodistas del corazón, entonces se sabe que tuvo 6 mujeres. La primera fue la mujer de su hermano, el rey Arturo, Catalina de Aragón. Luego tuvo pues Ana Bolena, la Seymour, Catalina Parr, bueno, 6 que se sepa. Y quiso anular su matrimonio apoyándose en un texto del Levítico, y Tomás Moro no firmó un papel. Solo era la firma suya, pero no lo hizo. Y le quitaron su cargo de Lord Canciller de Inglaterra, se fue a la cárcel, y Tomás Moro muere en 1535 en la cárcel de Londres. Escribe muchos libros, la Utopía es el más conocido, pero a mí me gusta mucho más
el último libro de su vida, que es Historias desde la cárcel. Y dice Tomás Moro, recuerda un texto clásico: Quid nil adventes et omnium possidentes. Repite: soy como los que nada tienen y todo lo poseen. Y escribe en ese libro, él sabe que iba a morir por un verdugo le cortó la cabeza, la guillotina se inventa 2 siglos después. Y Tomás Moro dice: estoy feliz porque muero por mis ideales. Muero fiel a mi Dios y amigo del Rey. La felicidad no depende de la realidad. Otro ejemplo, nos venimos al siglo XX, Rusia. Alexander Solzhenitsyn ha escrito una carta metiéndose con Stalin, y entonces esto se llama delito de sedición, y fue a parar a Siberia. Estuvo 8 años, perdió 30 kilos de carne, fue tratado como un animal, y escribe allí 2 libros muy importantes. Uno, Un día en la vida de Iván Denisovich, un texto ontológico, un libro de 100 páginas que se lee en una tarde, y otro, Archipiélago Gulag. Y salió el libro de allí, camino de Suiza, y años más tarde, en 1970, se le da el premio Nobel. Y escribe ahí: estos han sido de los años más importantes de mi vida. Yo estaba muy contento allí porque yo estaba haciendo algo contra el poder terrible del comunismo. Vuelvo al ritornero: la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad. Por lo tanto, que sepamos descubrir cada uno en nuestra vida personal la parte, la esquina de lo positivo que hay. Eso hacemos los psiquiatras y los psicólogos, que me pasa muchas veces que alguien me entra en la consulta: ¿qué tal estás? Mal. ¿Cómo te encuentras de ánimo? Muy bajo. Y 40 minutos después de la sesión clínica con alguno de nosotros, pues sale mucho mejor. Hemos cambiado el enfoque, la forma de mirar su realidad. Tercer consejo para ser feliz: una de las piezas más importantes para la felicidad es tener una voluntad fuerte, firme, sólida, compacta, consistente. Y al revés, una de las cosas que hace más desgraciado a un ser humano es tener una voluntad débil, frágil, inestable, que no está siendo educada. La psicología americana moderna, la psicología conductista, que es la que más opera hoy, sobre todo en el orden práctico, da una definición de la felicidad, de la voluntad, que me parece muy acertada: capacity to postpone the reward, capacidad para aplazar la recompensa. Es decir, el que tiene una voluntad fuerte, bien educada, no espera resultados inmediatos, sino lejanos. Hay dos inteligencias que se han puesto de moda en los últimos años. Una es público y notorio, se llama la inteligencia emocional, de la mano de Goleman, que dice: Goleman es un psicólogo americano que ha hecho fortuna publicando en la prensa. Mañana saco yo un artículo en ABC. Tengo mucho interés en ver qué impacto puede tener en mucha gente. 7 reglas de oro para vivir en pareja. 7. La primera epidemia mundial son las parejas rotas. Es dramático cuando uno llega a una ciudad como Nueva York, que es la capital del mundo, y el 70% de la población separada, vuelta a casar, vuelta a separarse, ¿no? Patético y divertido, porque eso nutre las revistas del corazón, el pasatiempo de muchos. Y estas 2 inteligencias son la inteligencia emocional y la inteligencia instrumental. No sé si alguien sabe lo que es la inteligencia instrumental. ¿Alguien ha oído hablar de esto? Son las herramientas que elevan la inteligencia de nivel. La inteligencia básica, pensemos en una persona que no tiene estudios, pues un campesino de Castilla o de la profunda Extremadura, uno le hace un test y se ve más o menos cómo funciona. Pero otra cosa es si esa persona además pues ha leído, se para a pensar, no se cree todo lo que dicen los mensajes generales. Bien, la inteligencia instrumental tiene 5 elementos fundamentales, 5 notas que residen en su interior, y que el que las tiene posee un tesoro y que hay que trabajarlas. El orden, en la cabeza, en mis libros, en mi ropa, en mi horario.
el mejor amigo de la inteligencia es el orden. El orden es un sedante. La constancia, la perseverancia en lo pequeño, insistir, no darse por vencido, no bajar la guardia. Yo tengo una gran pasión por la pintura y de hecho en mis ratos libres pues pinto abstracto, ¿no? Y me gusta mucho, por ejemplo, Miró. La gente que no entiende de pintura moderna, cuando ve un cuadro de Miró, dice, eso también lo pinta mi nieto. Le preguntaron a Miró, un periodista japonés, tengo yo el libro donde aparece esa entrevista, le preguntó, maestro, ¿cuál es la clave de la pintura suya? Y dijo, un poco de talento, orden y constancia. Yo pinto todos los días. La constancia, ¿no? No desanimarse ante las adversidades. En tercer lugar, dentro de la inteligencia instrumental, orden, constancia, voluntad. La voluntad es la capacidad para ponerte metas concretas y alcanzarlas. Y es uno de los indicadores más claros de una persona madura. Y al revés, una persona sin voluntad es una persona inmadura, así como suena. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. La voluntad es la llave que nos abre para que los sueños se hagan realidad. Y entonces es patético cuando ve uno en la gente joven que pregunta, bueno, pero la voluntad se nace o se hace. Por favor. Pero qué pregunta, Dios mío, la voluntad, ¿quién nace con la genética de la voluntad? La voluntad se aprende día a día. En cuarto lugar, la motivación. La motivación, motus, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra, lo que hace una mujer para adelgazar. Piensen ustedes, la mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de hace 3 temporadas, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Las 3 gracias de Rubén estarían en tratamiento psiquiátrico. No comer, no tomar pan, no tomar chocolate, no tomar una copa de vino, por estar escuálida. Cuando hay motivación, piensen ustedes, España es el país de los opositores. Registro, notaría, judicaturas, abogado del Estado, posiciones, años estudiando. Hay la motivación de llegar a alcanzar esa meta, ¿no? Bueno. Cuarto, una persona feliz es aquella que ha conseguido una buena ecuación entre corazón y cabeza. Ni demasiado cerebral, ni demasiado sentimental. Una especie de un punto medio, un equilibrio entre los dos. Durante todo el siglo XVIII recorre Europa un viento que se llama la Ilustración, que es la entronización de los instrumentos de la razón. Y entonces nos encontramos, pues esto tiene una enorme importancia, que se racionaliza la vida. Y esto culmina en 1789 con la Revolución Francesa y con todo lo que eso significa. Voltaire, Diderot, D'Alembert, Holbach, todo se resume en el enciclopedismo, ¿no? Bien, en el siglo XIX se produce un giro copernicano y que consiste en lo contrario, es decir, el mundo afectivo, los sentimientos, las emociones, las pasiones. Pues bien, este es el equilibrio que nosotros tenemos que buscar. Ser racionales y ser afectivos. Y dependiendo mucho del momento, porque hay momentos en los que uno tiene que utilizar mucho la cabeza, la razón. La inteligencia es la capacidad para distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia es el arte de preguntar. Inteligencia, siguiendo el modelo del ordenador, es la capacidad para recibir información, input, procesarla de forma adecuada y dar respuestas eficaces, output. Sería una definición en relación con este instrumento que todos manejamos a diario, ¿no? Una persona hipersensible, una persona que sufre demasiado por todo, pues no puede ser feliz. Y una persona que racionaliza tanto la vida, que piensen ustedes hoy, por ejemplo, aparece una nueva enfermedad en este racionalismo que nos invade, que es el pánico al compromiso, que es una enfermedad nueva, lleva muy pocos años de circulación, sería difícil trazar
cuando empieza desde el punto de vista cronológico, es desdibujada, difusa, etérea la frontera, que se llama en inglés Panic Commitment Syndrome, que es el chico de 35 años soltero que vive con sus padres, que sale con una chica y que la chica le dice al poco tiempo, ¿y de lo nuestro qué? Y el chico tiene taquicardia, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, ansiedad, pánico, terror al compromiso. Porque para comprometerse hay que ser libre. Para decidirse en algún sentido hay que tener un gobierno y señorío y dominio de la propia persona. Bien, quinto, no quiero cansarles, creo que me estoy pasando de la hora, pero bueno. Quinto consejo para ser feliz. Para ser feliz es necesario tener un proyecto de vida coherente y realista, con ilusiones concretas. Y ese proyecto debe tener 4 grandes notas dentro, 4. Esto en China, en Australia, en Nueva Zelanda, en Madrid, 4. Hay bastante consenso de esto. Son los 4 grandes asuntos de la vida: amor, trabajo, cultura y amistad. 4. Los 2 más importantes son los primeros. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Vamos a irlos viendo así, abuela pluma. No hay felicidad sin amor. El amor es el principal argumento de la vida. Miren ustedes, nota a pie de página. Los 3 grandes males en la sociedad actual hoy han llegado en distinto orden. Estamos en la era de la depresión. Gente joven dice, estoy con la depre. La era de la depresión, la era del estrés, todos corriendo, no sabemos para qué, de aquí para allá, una prisa enorme, no sabemos a dónde vamos. Y la era del desamor. Las 3 se mezclan. La del desamor, este escándalo, en este momento es un país como Inglaterra que ha impuesto en el mundo nada menos que el inglés, que es el latín moderno, un país de una categoría, una historia del 70% de las parejas rotas. En Estados Unidos, de tal manera que empieza a decir, me decía hace poco un médico, un psiquiatra en Estados Unidos, dice, fulanito de tal está casado ya 30 y tantos años con su mujer. Eso es algo sospechoso, ¿no? Es decir, ya en lo sano, no olvidemos que una cosa es lo normal y otra cosa es lo sano. Si el 70% de las parejas están rotas en Estados Unidos, lo normal es estar separado. Pero los 30% que son anormales, estadísticamente hablando, son sanos. Bueno, estamos en un mundo apasionante y terrible. Après moi le déluge, dicen los franceses, después de mí el diluvio. Bien, el amor. Y el amor hay que trabajarlo. El amor es alquimia, hay magia, hay códigos secretos. Qué fácil es enamorarse, qué difícil mantenerse enamorado, qué trabajoso. Y hoy hay una gran inmadurez afectiva, muy amplia. O sea, masas de gente, ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, amas de casa, políticos, sin madurez afectiva, no hablo de la otra, no saber gestionar el mundo de los sentimientos, ¿no? En segundo lugar, bueno, dice un verso clásico que no me voy a dejar en el tintero, de un poeta español del siglo XII, y Vengas de Córdoba, poeta árabe, en el collar de la paloma, dice, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. En segundo lugar, el segundo gran argumento de esta tetralogía del proyecto del programa personal es el trabajo. Nos pasamos la vida trabajando, y entonces la preparación profesional, la profesionalidad, hacer las cosas bien, ser aparcador de coches en la puerta de un restaurante, ser buena ama de casa, ser arquitecto, ser ingeniero, ser médico, la profesionalidad. Dice el eclesiástico, ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho. Bueno, son 2 grandes. Contrario a esto, pues está la chapuza, el hacer las cosas deprisa y corriendo, sin seriedad. En tercer lugar, la cultura. La cultura es libertad. La cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es un saber de 5 estrellas. La cultura es la botella que se encuentra el náufrago en alta mar con un mensaje positivo. Pero para tener cultura hace falta una serie de cosas que es muy difícil hacerlo, que es apagar el móvil, apagar el internet,
apagar la televisión, y los aristócratas que hacen esto se van hacia el libro, la lectura, ¿no? Entonces, pues claro, que cada uno revise en este sentido. La cultura te hace ser capaz de ir contracorriente, como hace Provida, porque el mensaje que defiende es un mensaje antropológico, sólido, fuerte, atractivo, pero hay que defenderlo. Una sociedad que, una de las características que tiene la sociedad actual, tiene muchas cosas buenas, vaya por delante, pero una de las características psicológicas que deambulan por su mapa personal es la permisividad. De todo vale, todo está permitido. Una cosa es el liberalismo, que es una cosa buena, que nace en el siglo XVIII, y otra cosa es la permisividad, que es si todo vale y todo no vale, si todo es bueno y todo es malo. Todo depende en última instancia de la óptica personal, lo cual viene lo que está viniendo en la sociedad, pues está tanta gente perdida en lo fundamental, en lo clave. Amor, trabajo, cultura. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. La ausencia de lectura vuelve incultas a las personas. Pensemos, hace poco coincidía yo en un avión yendo de Barcelona con una chica que trabaja, que se dedica a pase de modelos, muy light, y le pregunté, 50 minutos de avión, que hay a su lado, ¿estás leyendo algo? Y dice, hace mucho tiempo que no tengo tiempo de leer. Dijo, qué drama. Vamos, le dije, qué pena, ¿no? Digo, eres un bellezón sin cabeza, por decirle algo. Porque era un cuerpazo, un tal, pero sin nada dentro. Digo, pensé yo, no se lo dije por palabras mayores, digo, el que se casa con esta mujer, qué maravilla llevarse un monumento como este, pero cuando lleven unos meses, varios años, Dios mío, me acordaba de lo que decía Lord Byron, el poeta inglés iconoclasta y carpetobetónico: es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Pasaba la frase por mi cabeza, ¿no? Amor, trabajo y amistad. La cuarta pata de este argumento, de este argumentario, es la amistad, ¿no? Y la amistad es un sentimiento positivo que se tiene hacia alguien en el que hay sintonía. Hay amistades cercanas y hay amistades más lejanas por razón, pues, del espacio. Uno puede tener muy buena relación con alguien al que ve de vez en cuando, pues, incluso un hermano o un familiar muy cercano, ¿no? La amistad tiene tres características: son donación, confidencia y sintonía. Entonces la amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Por eso, un principio importante, siguiendo esta idea, es no hablar nunca mal de nadie. ¿Qué paz produce eso? Es como un Valium. No hablar nunca en plan negativo, aunque uno se lo pongan en bandeja, ¿no? Eso produce además una gran libertad, ¿no? Bueno, pues voy a terminar. Estos son los cinco consejos. La felicidad consiste, lo he dicho antes, en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Para ser feliz es importante no equivocarse en las expectativas, no esperar demasiado del amor, del trabajo, de la cultura, de uno mismo. Ser moderado en lo que uno espera de las cosas es la mejor manera de no desencantarse. Termino con un poeta del siglo XV, Cartas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Jorge Manrique escribe estas cartas a la muerte del maestre de don Rodrigo, que es su padre, ¿no? Estas brochazos de este tema: defendemos la vida, pero la defendemos con fundamento, como las catedrales que hay en Europa, que muchos siglos y no se han derrumbado, están ahí, han visto tempestades, vientos, ¿no? Y dice Jorge Manrique: recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Muchas gracias.